Durante años, Barron Trump ha vivido a puerta cerrada, protegido por su madre, protegido de los focos y rara vez visto u oído. Pero ahora, uno de sus hermanos por fin ha hablado. ¿Y qué ha revelado? Dejó a la gente absolutamente atónita. En un raro momento de cruda honestidad, Tiffany Trump ha roto su silencio sobre su relación con Barron, y la verdad que compartió no es lo que nadie esperaba. Aquí está la pregunta para usted antes de empezar. ¿Crees que Barron y sus hermanos están realmente unidos entre bastidores? 1. ¿O cree que hay más distancia de la que el público cree? 0. Comente a continuación, porque esta historia es reveladora. Vamos a sumergirnos en la dinámica familiar que nunca hemos visto del todo, y por qué las palabras de Tiffany están enviando ondas de choque a través de los círculos de Trump y más allá. Tiffany Trump rompe su silencio. Tiffany Trump fue la callada durante años, siempre pulcra, cortés y alejada de los focos. No creaba titulares, ni causaba problemas, ni revelaba nada sobre su familia. Tiffany empezó entonces a hablar de su hermanastro menor, Barron Trump. Fue como un susurro que de repente causó un gran revuelo en Internet. Nadie esperaba que fuera ella, la aparentemente olvidada Trump, quien diera detalles sobre el miembro más misterioso de la familia. Sin embargo, ahí estaba ella, dando pistas que dejaban a todo el mundo adivinando qué pasaba más allá de esas puertas doradas. Para entender por qué las declaraciones de Tiffany fueron tan impactantes, primero hay que entender su posición dentro de la familia Trump. Tiffany siempre ha sido más ajena a la familia que sus hermanastros, Ivanka, Don Jr. y Eric, que se criaron prácticamente para los focos y la agitación política. Su madre, Marle Maples, la crió en California, y no pasó su juventud asistiendo a reuniones del Consejo de Administración de la Torre Trump ni haciendo campaña. En cambio, su existencia giraba en torno a retiros de bienestar, la escuela y esconderse a plena vista. A pesar de su relativo anonimato, seguía siendo partidaria de Trump y observaba desde lejos cómo su familia dominaba las noticias, las elecciones y los escándalos. Tiffany rara vez concedía entrevistas, pero cuando lo hacía, hablaba en un tono comedido y con un lenguaje corporal sereno. Sin embargo, han circulado informes de que hizo una declaración inusual y sorprendente sobre Barron durante una sesión privada de preguntas y respuestas en un pequeño evento de Georgetown al que asistieron estudiantes de derecho y personas con información privilegiada. Al parecer, hizo una ocurrencia que dio que hablar a todo el mundo. No identificó a nadie, pero sus declaraciones desataron un aluvión de rumores. ¿Podría estar insinuando algo sobre Barron que nunca antes habíamos visto? ¿Podría haber algo más en el menor de los Trump de lo que parece? Sí, lo que sea, ha desatado el debate, la especulación y el análisis de todas las posibles interpretaciones. Esta es la gran pregunta. ¿Intentaba Tiffany cambiar su estatus en la familia Trump? ¿O su declaración causó problemas sin querer? Si algo es constante en los Trump, es el control de Melania sobre la imagen de Barron, mientras que las respuestas de Donald han sido rápidas y superficiales. Tiffany, la más callada del grupo, pensó que compartir cualquier perspectiva era un gran salto. El tono era benigno, pero las implicaciones eran enormes. ¿Estaba indicando que Barron tiene sus propias opiniones? ¿Que no es simplemente un joven alto y silencioso a la deriva en un mundo de riqueza y política? Además, el contexto de la declaración la hacía mucho más fascinante. Tiffany no estaba de gira de prensa, no estaba en un podcast ni en campaña electoral, hablaba libremente en privado, rodeada de otros estudiantes de derecho. Eso la hizo sentir auténtica, vulnerable y espontánea. No intentaba promocionar nada, no intentaba proteger ni atacar. Solo hablaba abiertamente de alguien a quien conocía bien y de quien quizás se sentía protectora. Tiffany y Barron pueden tener más en común de lo que se cree. Ambos se criaron fuera del entorno político primario de Trump. Ambos tuvieron madres que protegieron activamente a sus hijos de la locura del mundo de Trump. Y ambos parecen haber crecido con un sentido más suave del propósito, más preocupados por los estudios y el desarrollo personal que por la celebridad. Tiffany y Barron vivieron sus vidas casi sin verse afectados por las tormentas de fuego diarias que rodean a Donald Trump, mientras que el resto de la familia hacía malabares con los titulares en los tribunales, independientemente de sus intenciones. Sus comentarios provocaron un incendio en un entorno rico en oxígeno. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre ellos inmediatamente. Los fans le agradecieron que por fin diera a Barron un momento humanizador. Los críticos enarcaron las cejas. Y los conocedores de Trump guardaron un incómodo silencio. Cuando Tiffany Trump, de entre todas las personas, empieza a abrir la caja fuerte,
no puedes evitar preocuparte por qué más divulgará. La vida privada de Barron Trump al descubierto. Si vemos a la familia Trump como un cuento de hadas, Barron Trump sería el príncipe tranquilo que vive tras las puertas doradas. Barron ha crecido alejado de los focos, mientras sus hermanos y hermanas mayores están ocupados dando discursos, creando empresas o siendo tendencia en las redes sociales. Su vida siempre ha sido tranquila y reservada. Barron ha tenido un trato variado desde su nacimiento el 20 de marzo de 2006. Es el único hijo de Donald Trump y Melania Trump, por lo que heredó tanto el apellido Trump como la gracia europea de su madre. Más allá de las conjeturas, muchas personas enteradas, incluido su padre, Donald Trump, creen que Barron es un aficionado a la tecnología con muchas ganas de estudiar. Algunos han dicho que está muy interesado en los acontecimientos mundiales y dedica su tiempo a investigar temas como la historia y el comercio internacional. Se trata de un pasatiempo inusual para una persona de su edad. Aunque ninguno de estos datos ha sido confirmado formalmente, dibujan una imagen de Barron absorbiendo tranquilamente su entorno, al margen del alboroto que suele acompañar a la familia Trump. La devoción de Barron por la privacidad es evidente, mientras que otros miembros de la familia Trump suelen ser noticia. Barron evita los focos. Su infancia difirió mucho de la de sus hermanos Ivanka, Donald Jr., Eric y Tiffany, todos ellos criados en Nueva York y muy involucrados en la imagen pública de Donald Trump. Cuando Donald se convirtió en presidente, Melania tomó la poco común decisión de mantener a Barron en Nueva York hasta el final del curso escolar, incluso después de llegar a Washington. Melania se esforzó por mantener la vida de Barron en secreto. Andrews Episcopal School, que destaca por su ambiente solidario, y evitaba por completo las apariciones públicas. Barron, a diferencia de sus hermanos, no participó en campañas ni actividades políticas, lo que contribuyó al misterio que le rodea. La vida de Barron siempre ha estado rodeada de misterio, lo que no hace sino aumentar el interés público por él. Cada vez que se le ve en público, incluso haciendo algo tan sencillo como bajarse del Air Force One, llama la atención. Los fans se obsesionan con las minucias. Desde su asombrosa estatura, se rumorea que mide alrededor de 1,9 m, hasta su forma de vestir. Algunos establecen paralelismos humorísticos, afirmando que se parece al héroe de una serie de Netflix, mientras que otros se preguntan por qué parece estar más protegido de los focos que sus hermanos mayores. Seamos sinceros, la gente suele hablar de temas que no comprende, y a menudo se siente cautivada por ellos. Esta combinación de misterio e interés hace que la gente siga hablando del joven Barron. Cuando terminó la administración de Trump, la vida tranquila de Barron se mantuvo. Mientras sus hermanos seguían carreras de alto nivel, Barron regresó a un colegio privado de Florida, donde supuestamente asistía a la Academia Osbridge. Su privacidad seguía siendo una preocupación. Al parecer, se animó a profesores y alumnos a mantener su privacidad, a pesar de los rumores ocasionales sobre su brillantez y su comportamiento tranquilo. Actualmente estudia en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Donald Trump estudió sobre todo en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, por lo que su elección marca una divergencia respecto a la ruta académica de su padre. La decisión de Barron de estudiar en la Universidad de Nueva York representa una actitud diferente, coherente con su naturaleza más tranquila y privada. A pesar de su estilo de vida discreto, fue noticia en marzo de 2025 cuando fue fotografiado luciendo un lujoso Rolex Daytona de oro amarillo valorado en unos $500,000. La imagen tuvo lugar en una salida con su madre, Melania Trump, a la Torre Trump de Nueva York. El reloj, combinado con un atuendo informal pero moderno de pantalón negro, cazadora azul oscuro y camisa negra, generó un gran debate en Internet. Aunque Barron suele evitar los focos, este momento de discreta elegancia despertó el interés del público. Melania siempre se ha mostrado muy protectora con Barron. En entrevistas, ha reconocido los obstáculos especiales que tiene por ser hijo de un expresidente. Lo caracterizó como inteligente e independiente, con una personalidad única. Según fuentes familiares, Melania se ha esforzado por mantener a Barron al margen de las campañas políticas y ha elaborado cuidadosamente su imagen pública. Sin embargo, una pregunta básica sobresale de las demás. ¿El silencio de Barron sobre temas cruciales es involuntario o deliberado? En una época en la que se comparte demasiado, su quietud le ha hecho más intrigante. Incluso Donald Trump ha guardado relativo silencio sobre Barron, elogiando su estatura e intelecto en términos vagos. Barron tiene ahora 19 años y cada vez se especula más sobre su futuro. Si cuál sea el rumbo que tome,
El mundo estará sin duda pendiente del próximo movimiento de este príncipe misterioso. ¿Cree que Tiffany y Barron son la pareja de poder más sorprendente de la familia Trump? ¿O que apenas tienen parentesco? Descubrámoslo mientras seguimos desvelando el misterio. Lazos entre hermanos. Las últimas palabras de Tiffany Trump dejan clara una cosa. Su relación con Barron Trump es mucho más compleja y fascinante de lo que cabría esperar. Los sinceros comentarios de Tiffany sobre su hermano pequeño ofrecen una rara visión de algo genuino en un hogar donde cada aparición parece meticulosamente escenificada. Pero, ¿hasta qué punto están unidos y hay algo más en su relación de lo que nos han contado? Esto es lo que sabemos, o lo que se ha planteado como hipótesis. Tiffany y Barron crecieron en mundos completamente distintos. Tiffany, la hija de Donald Trump con Marla Maples, pasó la mayor parte de su juventud en la costa oeste, lejos del agitado mundo de altos vuelos de la Torre Trump. Barron, en cambio, creció en el centro de Nueva York y luego en Washington, D.C., cuando su padre se convirtió en presidente. Tiffany es 13 años mayor, por lo que es lógico creer que sus caminos rara vez se encontraron. Pero aquí hay un giro. Tiffany supuestamente acaba de expresar sus sentimientos hacia Barron, y lo que supuestamente dijo pinta una imagen bastante diferente. No solo se refería a él como su hermano pequeño, sino que hablaba de él con verdadera admiración. Según Whispers Online, Tiffany describió a Barron como extremadamente maduro, con una serena confianza que lo distingue. Supuestamente lo describió como un espíritu anciano en un cuerpo joven. Aunque no hay confirmación oficial de estas declaraciones, han suscitado interés por la personalidad y el potencial del menor de los Trump. Su educación, por supuesto, es donde las cosas se vuelven fascinantes. La madre de Tiffany, Marla Maples, hacía hincapié en la franqueza y la individualidad. Quería que Tiffany aceptara su singularidad y se enfrentara al mundo con confianza. Por otro lado, la madre de Barron, Melania Trump, ha protegido agresivamente la intimidad de su hijo, manteniéndolo alejado de los focos. Estas dos técnicas de crianza generaron un claro cisma en la dinámica de la familia Trump, influyendo en las vidas de Tiffany y Barron de maneras muy diferentes. Esa división era algo más que la simple crianza de los hijos. Se trataba de personalidades, prioridades y la silenciosa competencia entre Marla y Melania, dos mujeres que abordaron la maquinaria de la familia Trump desde extremos opuestos del espectro. No obstante, su amistad no es todo risas. Se dice que Tiffany ha insinuado periodos de rivalidad entre hermanas. Se dice que Barron, a pesar de su comportamiento tranquilo, está dispuesto a discrepar cuando se trata de discutir puntos de vista, especialmente sobre tecnología. Al parecer, Tiffany lo describe como una enciclopedia viviente y admite que sus discusiones la impresionan y la molestan a veces. Pero, seamos sinceros, ¿cómo de unidos pueden estar dos hermanos cuando sus vidas han sido tan drásticamente diferentes? Tiffany creció en California, lejos de la burbuja familiar. Barron, por su parte, creció en medio de todo. ¿Es realmente profunda la relación que retrata Tiffany o se trata solo de otro relato familiar producido por expertos? Las publicaciones en las redes sociales podrían dar algunas pistas. Tiffany y Barron han vivido momentos conmovedores a lo largo de los años. Cumpleaños, fotos familiares y curiosidades sobre su relación de hermanos. Una vez lo describió como el mejor hermano pequeño que podría desear. Pero, ¿son estas miradas suficientes para convencernos de que su amistad es tan fuerte como afirma Tiffany? ¿O son parte de la estrategia de relaciones públicas de la familia Trump? Luego está la cuestión de cómo la conexión de Tiffany con Barron difiere de sus lazos con sus hermanos mayores. Durante años, los tres mayores fueron vistos como la unidad más unida de la familia Trump. Tiffany, en cambio, ha sido percibida a menudo como una extraña. ¿Podría ser su relación con Barron su método para hacerse un hueco en la familia, alejada de la enorme influencia de sus hermanos mayores? ¿O es simplemente el resultado de las experiencias comunes de los Trump más jóvenes, que viven a la sombra de un apellido que tiene un peso inmenso? Tiffany también parece tener una habilidad especial para conectar con Barron a un nivel más profundo. Entiende lo que es crecer a la sombra de Donald Trump, entiende lo que significa llevar ese nombre, con toda la atención y las críticas que conlleva. Conoce la soledad que conlleva formar parte de una familia tan prominente y a la vez sentirse casi invisible dentro de ella. Tal vez vea un reflejo de sí misma en Barron, un hermano menor que se enfrenta a los mismos problemas que ella. La edad de 13 años de Tiffany puede parecer una barrera para la conexión, pero en realidad podría jugar a su favor. Tiffany puede ser la hermana que aconseje a Barron sin la tensión o la competitividad que conlleva la proximidad de edad.
No está compitiendo con él por atención o poder. En cambio, le está dando algo inusual en la familia Trump, seguridad emocional. Por supuesto, la mayor parte de esta interacción se mantiene en privado, pero su supuesta disposición a hablar de Barron, aunque sea brevemente, sugiere que su relación puede estar creciendo. En un hogar en el que tantos vínculos parecen escenificados, este destaca por ser más tranquilo y genuino. Algunos incluso han afirmado que Tiffany podría desempeñar un papel importante ayudando a Barron en su próxima etapa, a medida que entra en la madurez. Se enfrenta a decisiones importantes. ¿Seguirá los pasos de su padre o forjará su propio camino? Tiffany podría ser la única hermana capaz de aconsejarle sin motivos egoístas. Ella ya había elegido un camino más suave, dedicándose a la abogacía y manteniendo un perfil bajo. Además, el momento de su declaración avivó el debate. Tiffany había aparecido recientemente a la luz pública tras su extravagante boda en Mar-a-Lago, que reunió a todas las ramas de la familia Trump bajo un mismo techo dorado. Según las fuentes, Tiffany y Barron fueron vistos conversando, bromeando y mostrándose mucho más cómodos el uno con el otro de lo que el público había conocido hasta entonces. ¿Podría ese momento de unión haberla animado a hablar? ¿Intentaba Tiffany alterar la impresión pública de Barron alejándola del hombre misterioso? Y quizá la supuesta franqueza de Tiffany sea solo el principio. Los enterados creen que está entrando en una etapa más segura de su vida, sobre todo después de graduarse en Derecho y celebrar su boda. Está estableciendo su propia identidad y profesión. Y puede que esté preparada para atraer a Barron también, pero de una manera protectora y servicial en lugar de ruidosa y explotadora. Tiffany, como los Trump, entiende el coste de la celebridad. Ha visto cómo funciona la maquinaria de relaciones públicas de la familia, y puede que sea la única persona que pueda ayudar a Barron a atravesar la delgada línea que separa las expectativas públicas de la independencia personal. Pasando del vínculo de Tiffany con Barron, veamos su relación con su padre, Donald Trump. Él tiene un gran impacto sobre toda la familia. ¿Es Stephanie Trump la Trump olvidada, o su relación con su padre siempre ha sido obvia? El complicado vínculo de Tiffany Trump y Donald Trump. Las últimas declaraciones de Tiffany sobre Barron nos han enseñado una cosa, y es que siempre hay más de lo que parece. Y cuando se trata de Tiffany y Donald, es una historia que suscita preguntas y despierta el interés del lector. La posición que ocupa Tiffany dentro de la familia Trump ha sido objeto de conjeturas durante varios años. Parecía que Tiffany estaba casi siempre al margen. Su educación fue muy distinta a la de sus hermanos, que vivían principalmente en Manhattan. Durante la época en que ellos crecían inmersos en la marca Trump, su mundo estaba más centrado en la escuela, en descubrir quién era y en evitar los focos. Donald Trump ha expresado su admiración y afecto por Tiffany en un tuit publicado en las redes sociales. Ha elogiado sus logros académicos, especialmente el hecho de que se graduara en la Facultad de Derecho de Georgetown, y se ha referido a ella como una joven inteligente y brillante. Ese día trascendental, Donald tuiteó: gran estudiante, excelente escuela y escuela en general. Tener un abogado en la familia es justo lo que necesito. A pesar de que los logros de Tiffany no estaban directamente asociados a la marca Trump, él se esforzó por demostrar su aprecio por sus logros asistiendo a su ceremonia de graduación. Este fue un raro caso de reconocimiento público y apoyo. Otra prueba de la implicación de su familia en su vida fue que su boda se celebró en Mar-a-Lago en noviembre de 2022. El extravagante evento reunió a miembros de la familia Trump, entre ellos Melania Trump, Ivanka Trump, Donald Jr., Eric Trump y Barron Trump, así como el padre de Melania, que la acompañó personalmente al altar, para demostrar la amistad entre hermanas que existía entre bastidores. Ivanka proporcionó a Tiffany una gran cantidad de ayuda en la planificación del evento e incluso celebró su despedida de soltera. Estos acontecimientos decisivos sirvieron para recordar que Tiffany, a pesar de que parecía estar apartada del centro de atención de la familia Trump, mantenía un vínculo que la unía a la gran dinámica de la casa Trump. A pesar de que la familia de Tiffany ha mostrado su apoyo en público, se han planteado cuestiones relativas a la naturaleza de su relación con su padre. En comparación con sus hermanos, Tiffany ha hecho un número significativamente menor de apariciones con su padre. Ivanka Trump trabajó estrechamente con Donald Trump durante toda su administración, mientras que Donald Jr. y Eric Trump fueron figuras importantes en sus campañas. Tiffany Trump, en cambio, solo participó en sus campañas de forma más infrecuente. Estuvo presente en varios actos celebrados en la Casa Blanca y pronunció un discurso en la Convención Nacional Republicana del año 2020, durante el cual avaló la capacidad de liderazgo de su padre. Por otro lado,
Otras personas con conocimiento de la situación han afirmado que estas apariciones públicas tenían más que ver con presentar un frente familiar unificado que con reflejar una fuerte afinidad entre Tiffany y Donald. A pesar de que Tiffany ha estado en el punto de mira de la opinión pública, se ha comportado de una manera muy diferente a la de mi padre. Tiffany parece disfrutar manteniendo la cabeza gacha y concentrándose en sus objetivos a largo plazo, al contrario que Donald, que vive de llamar la atención y hacer comentarios confiados. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Georgetown, se ha concentrado en establecer su carrera profesional, siguiendo discretamente sus objetivos sin involucrarse en la empresa familiar. Con frecuencia se ha mencionado la influencia de su madre, Marle Maples, como posible explicación de su decidida elección. En una declaración pública, Marle ha caracterizado a Tiffany como una persona segura de sí misma y amable, destacando los principios que le inculcó durante su infancia. En lo que respecta a Marle, ella deseaba que Tiffany viera el mundo a través de sus propios ojos y no a través del prisma de la marca Trump. Si se compara con la dinámica que tiene con Ivanka o Don Jr., la relación de Tiffany con su padre suele caracterizarse por un ambiente más formal y reservado. Esta filosofía puede ofrecer una explicación a este fenómeno. Mientras esto ocurre, sus recientes comentarios sobre Barron la han reposicionado dentro de la familia Trump y la han puesto en primer plano como una voz familiar que no se había escuchado muy a menudo en el pasado. No está claro si sus comentarios fueron deliberados o no, pero cambiaron la perspectiva del público sobre su estatus dentro de la familia. Dieron la impresión de que Tiffany podía tener más poder y una relación más profunda de lo que muchos creían. Hay una pregunta que ha persistido a través de todos estos. Por otro lado, ¿está ella negociando su propio rumbo, uno que representa tanto su autonomía como su deseo de establecer una conexión con su familia en sus propios términos? No cabe duda de que las recientes actividades de Tiffany, que incluyen graduarse en Derecho, casarse y hacer declaraciones públicas, han marcado sin duda un hito importante en su trayectoria personal y familiar. Queda por ver si querrá permanecer en los recovecos más privados de la familia Trump o si pasará a ocupar una posición más amplia y prominente. Por el momento, su conexión con su padre sigue siendo tan intrincada como siempre. Es una relación llena de momentos que despiertan interés y animan a profundizar en la investigación. Por otra parte, la historia de Tiffany es solo una faceta de la gran historia que rodea a la familia Trump. Sin embargo, a pesar de que su relación con Donald pueda parecer complicada y modesta, toda la familia ha perfeccionado la habilidad de gestionar la atención del público. Las sofisticadas reacciones de Ivanka Trump a las críticas, la agresiva presencia en las redes sociales de Donald Jr., y la intensa tutela de Melania Trump sobre Barron son solo algunos ejemplos de cómo los Trump han demostrado una y otra vez que son capaces de gestionar el centro de atención. Cuando se enfrentan al escrutinio de la opinión pública, la familia Trump no es solo un conjunto de personas, sino más bien un grupo clandestino que trabaja unido. A pesar de que tienen sus desavenencias, esta familia es capaz de mantener su presencia en el discurso y defender lo suyo. Profundicemos en este tema. Se habla del acercamiento de los Trump a la palestra, desde las relaciones privadas hasta las defensas públicas. En el globo, la familia Trump es una de las que más atención y discusión recibe, no importa si es algo que dijeron, algo que hicieron o algo que pusieron en línea, la gente siempre parece darle su opinión. Debido a su notoriedad, los Trump están sometidos a un gran escrutinio y atención en las redes sociales. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, los Trump saben mantenerse unidos y defenderse mutuamente. Este es uno de sus muchos puntos fuertes. En primer lugar, hablemos de Ivanka Trump, la mayor de los hijos Trump. Mucha gente tiene la impresión de que es serena, profesional y pulida, como representante de su padre, Donald Trump. Ivanka Trump ha asistido a importantes reuniones y actos en todo el mundo, pero también ella ha sido objeto de críticas. Por ejemplo, cuando presentó por primera vez su línea de ropa, hubo quien cuestionó sus procedimientos empresariales. La posición que ocupaba en la administración de su padre fue atacada por algunos, que afirmaron que no pertenecía a ese lugar. Ivanka, en cambio, nunca perdió la compostura, se mantuvo centrada en su trabajo y descubrió métodos para hacer frente a las críticas. También están Donald Jr. y Eric Trump para elegir. Donald Jr. es una persona muy expresiva que no rehúye las discusiones en Internet. Regularmente, envía declaraciones contundentes y francas para proteger a su padre o llamar la atención de sus detractores. Eric, por su parte, es más reservado, pero no por ello menos entregado a sus amigos. Es el quien da la cara cuando es necesario.
demostrando que la familia siempre está ahí para los demás. A pesar de ser el miembro más joven de la familia Trump, Barron Trump no se ha librado del escrutinio público. Durante una comparecencia en 2019, un profesor hizo una broma sobre su nombre, afirmando que Donald Trump podía llamar Barron a su hijo, pero no podía convertirlo en un Barrón, que es un título nobiliario. La madre de Barron Trump, Melania Trump, no se quedó callada. Melania Trump acudió a la 10ª para expresar su opinión de que no se debe animar a los jóvenes a participar en actividades políticas y para criticar la broma por injusta. Está claro que Melania tiene mucho cuidado de proteger a Barron de la atención desfavorable, asegurándose así de que pueda madurar lejos de la agitación. Incluso cuando Ivanka fue atacada por faltar a la asistencia de su padre a una importante reunión durante la conferencia del G20 en 2017, mantuvo la compostura y manejó la situación con aplomo. Dijo que estaba allí para ayudar al trabajo de su padre y habló de sus objetivos de ayudar a las mujeres de todo el mundo. La gente cuestionó sus cualificaciones, pero ella respondió que estaba allí para apoyar sus objetivos. La última vez que Tiffany habló de su hermano pequeño, Barron, reveló algunas perspectivas. La gente está fascinada por la relación y el apoyo que existe en la familia. A pesar de que no sabemos todo lo que ella declaró, la familia Trump está acostumbrada a ser el centro de atención, y han adquirido las habilidades necesarias para lidiar con la atención, ya sea positiva o negativa. Siempre encuentran la manera de seguir formando parte del discurso, ya sea mediante el uso de palabras francas, reacciones calmadas o la demostración de una fuerza silenciosa. Se protegen unos a otros, demostrando al público que son una familia unida, sean cuales sean las circunstancias. Esto es así independientemente de la cantidad de críticas que reciban. La familia Trump es capaz de mantener a la gente hablando, independientemente de si te gustan o no. Esto nos lleva al tema en el que estoy seguro que mucha gente está pensando ahora mismo. ¿Quién sabe? Quizá Barron salga a la luz pública, o quizás siga labrándose su camino en soledad. ¿Qué es lo siguiente para Barron Trump? Aunque Barron siempre ha sido el miembro más reservado de la familia Trump, los comentarios de Tiffany revelaron un lado de él que pocos han visto. Lo caracterizó como brillante, dedicado y apasionadamente interesado en la tecnología, tal vez persiguiendo robots, codificación u otros esfuerzos creativos. De ser ciertas, estas aficiones podrían permitir a Barron forjarse su propio camino, lejos del protagonismo político por el que es conocida su familia. Sus comentarios formaron una imagen de Barron que distaba mucho de ser la habitual para un adolescente. Al parecer, pasa horas leyendo y estudiando, no solo hojeando memes o manteniéndose al día de las tendencias, sino también profundizando en los acontecimientos internacionales, la historia y la filosofía política. Según un antiguo miembro del personal de la Casa Blanca, Barron sorprendió a una sala llena de adultos con una declaración informal sobre política comercial internacional. Está claro que Barron no se limita a observar en silencio, puede que esté planeando algo mucho mayor. La descripción que hizo Tiffany de él como muy listo fue algo más que un simple elogio. En una casa donde cada palabra parece estar meticulosamente planeada, incluso un comentario sin importancia puede tener un peso inmenso. Y viniendo de Tiffany, el miembro más neutral y apolítico de la familia, parecía un reconocimiento genuino de la profundidad de Barron. Donald Trump siempre se ha mostrado muy protector con Barron y se refiere a él como su legado en espera. Las declaraciones de Tiffany pueden haber alterado de forma inesperada la imagen cuidadosamente cultivada de la familia. También hay que tener en cuenta los sentimientos de Barron. Para alguien que siempre ha evitado ser el centro de atención, este repentino énfasis en él puede resultar inusual. Las declaraciones de Tiffany le han convertido en objeto de interés. Es evidente que el público quiere saber más sobre él, pero, para alguien tan reservado como Barron, ¿es esta atención buena o mala? Por último, el tiempo es una consideración importante. Barron se encuentra en un momento crítico de su vida, está madurando para convertirse en adulto, tomando decisiones importantes y afrontando nuevos retos. El enfoque de Tiffany de compartir sus opiniones causa problemas. No dijo mucho, pero lo suficiente para despertar el interés de la gente. ¿Intentaba proteger a Barron a la vez que echaba un vistazo a su vida? ¿O estaba dejando la puerta abierta para que él entrara en el candelero cuando estuviera preparado? Como es habitual con los Trump, hay más preguntas que respuestas, y solo podemos esperar y ver. Así que aquí está la pregunta, ¿crees que el mensaje de Tiffany la acercará a ella y a Barron? ¿O ya ha pasado demasiado tiempo y distancia? Comparta su opinión en los comentarios. Y si alguna vez se ha reencontrado con un hermano o familiar después de años separados,
Nos encantaría conocer también su historia. Si este video te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque estamos cubriendo las historias reales que otros temen tocar.